La renegociación del Tratado de Libre Comercio es muy importante porque el comercio es una vía para generar prosperidad y crecimiento económico. Nosotros, México, tenemos un tratado con América del Norte, es decir, Estados Unidos y Canadá. Hoy vamos a platicar con el presidente de la Cámara de Comercio de Canadá, Armando Ortega. No se pierda la billetera. Tenemos invitado hoy a Armando Ortega. Él es presidente de la Cámara Canadiense de Comercio, La Cancha. ¿Cómo estás, Armando? Bienvenido a la billetera. Es un placer para nosotros también porque nos gusta oír a la contraparte en materia de negociación, ¿no? Porque ahora en el Tratado de Libre Comercio... Somos socios, no contrapartes. No, pero también por contrapartes. Favor, no nos pongamos... No, también hay contrapartes porque finalmente hay productos en los que somos competencia. ¿Por qué y no en los que mejor somos complementarios? nos presentas el panorama de cómo está México con Canadá Bienvenido. y México con Canadá dentro del Tratado de Libre Comercio? Bienvenido, mexicano? Armando. Muchas gracias por invitarme, a todos ustedes, muy amables. Bueno, Canadá era, antes del Tratado de Libre Comercio, un socio marginal. Y obviamente, y con más ganas, México para Canadá era un socio marginal. Lo que se logra en estos últimos 24 años es transformar una relación marginal en una relación estratégica. En la negociación o renegociación del Tratado de Libre Comercio, estamos como muy centrados en los puntos problemáticos. ¿Cuáles serían los puntos, lo que tú mencionas, que podemos avanzar, además del agroindustrial y agropecuario, para ver hacia adelante como un solo bloque, como una sola región hacia adelante? Bueno, yo creo que lo más interesante es, si tú piensas en la relación bilateral de México y Canadá, puedes hacer abstracción del Tratado de Libre Comercio y pensar en toda la potencia, o sea, en todas las posibilidades reales que tiene. Por ejemplo, una cosa que podría hacer México, que de hecho está haciendo México, es sustituir importaciones. Importaciones que vienen del Midwest de Estados Unidos, agropecuarias, e ir a tocar, como ya se hizo, y ejecutar importaciones de Argentina y de Brasil, de productos que nos pueden surtir los canadienses. Entonces, mucho más fácil hacer una sustitución de importaciones con Canadá. Por ejemplo, ¿con qué productos haces esas Con productos, trigo, maíz, sorgo, hay varios productos agropecuarios en donde Canadá, incluso, ¿no? soya, cárnicos, en donde Canadá puede ser un proveedor, digamos, cuasi inmediato. Ahí los gobiernos solo son puentes, porque los que hacen los negocios son los agentes privados. Entonces, pero hablo de que con o sin TLC es una relación que tiene un gran potencial. Dentro del TLC, el planteamiento es que sea trilateral. Hay referencias que creo que pueden ser muy útiles para modernizarlo. Y el ¿Cómo TPP, cuáles? las referencias que te da el TPP sobre cómo modernizar el tratado es una tarea que ya hicieron los tres gobiernos junto con los otros gobiernos, aunque Estados Unidos después se bajó del barco. Y en temas, insisto, por ejemplo, aduaneros o de facilitación de comercio o de gobernanza o temas sustantivos en materia laboral, de temas en donde tendrías que hablar de accountability, de transparencia, etcétera, tendrías una gran facilidad. Y claramente, por ejemplo, cuando hablas de los intereses de las inversiones canadienses en México, como en el sector minero, donde el 70% de las inversiones totales son de origen canadiense, o nuevos sectores para México, por ejemplo, que tú tienes con Canadá en un producto, piensa en una manufactura, es cero. Porque es el arancel para el mundo. Es el arancel que tiene Canadá con el mundo, que es cero. Piensa en una manufactura. Si lo haces con el TLC, es también cero, porque es Tratado de Libre Comercio. O sea, da pero igual. tienes que calificar y tienes que hacer todo el papeleo para calificar aduaneramente. ¿Para qué no tiene sentido? A lo que voy es, hay otros productos en los que sí tiene sentido y lo puedes hacer porque te lo facilita. En los productos en donde la tasa de Canadá o la de Estados Unidos, de nación más favorecida, o sea, con otros países, no sea cero, tú tienes un incentivo para hacerlo al amparo del tratado. O donde Como la automotriz. Sí. Sí, porque tienes partes o autos o modelos como los Jeeps. Una parte se producen en Canadá y otra parte se acaban en México. Y que esas sí entran por el tratado. Por No supuesto. por el enramado adicional que Sí, tenemos del comercio global. pero con otros países tú pagas 25% de arancel, con México cero. Así es. O sea, ganar. Sí, en donde tú tienes cadenas de valor y sectores integrados, sin TLC no tiene lógica
hacer el negocio. Estás fuera. Claro. O sea, tienes que explotar los beneficios que te da el tratado para recibir ese... generar esa Sí. integración. Tienes productos que cruzan a veces hasta 4 veces la frontera, un cinturón de seguridad. Viene el hilo, luego lo integran a otro producto, luego lo regresan, luego lo meten a un arnés, etcétera, etcétera. Entonces, cruzas 3 o 4 veces la frontera. Ahora, en el proceso de Qué renegociación... impresión. Entonces, lo más importante es el just in time. Exacto. El transporte. Oye, y en materia de inversión, precisamente, Armando, este tema de trato nacional a las empresas que están firmando el Tratado de Libre Comercio, ¿qué tan importante es que, por ejemplo, en el caso de las mineras canadienses, puedan ver respetado el Estado de Derecho en México? Y en el caso, eventualmente, de las empresas mexicanas, no sé si hay alguna panificadora o Bimbo, alguna por tortilla. ejemplo. Ah, Bimbo vende allá. Sí, De sí, Queen, compró, ¿no? Ujú, compró compró. la panificadora más grande de Canadá. Ah, bueno. Ese Y tipo ahora de tiene un inversión. pie muy Digo, importante. no creo que haya tantos problemas con el ejercicio del Estado de Derecho en Canadá, supongo. Pero en caso de que los hubiera, ¿cómo tratar de homologarlos para que efectivamente se puedan cumplir en una visión nueva del Tratado de Libre Comercio? Mira, en realidad, en los sistemas de solución de diferencias, tú lo que tienes es una gran ventaja. Tú no necesitas tener, digamos, sistemas jurídicos que sean, digamos, iguales. Cada uno puede tener el suyo. Lo que necesitas es nada más, ante una situación de una diferencia importante, donde tú no quedes satisfecho con los mecanismos de cada uno de los países, tú tengas un mecanismo neutral, que es precisamente el que te da el tratado, para ahí resolver la controversia y resolverla de una forma vinculante, que es lo que parece no gustarle al nuevo gobierno de Estados Unidos. Aunque ha sido el gran ganador, tanto en el TLC como en la OMC, En la de los solución procesos de solución de Es el controversia. que más lo usa. Entonces, ¿por qué andan de chillones? Digo, para decirlo en plata. Si están chillichi, no, es que no nos gusta, nos tratan muy Es mal. parte de una retórica, es una narrativa en donde tú te victimizas, es un poco absurdo, pero tú te victimizas y dices, a pesar de que yo soy el arquitecto del orden establecido internacional, incluyendo el comercial internacional, se han aprovechado de mí otros y yo tengo que recuperar Eso y suena como rebalancear. discurso postelectoral mexicano, ¿eh? Armando. Siguen en elecciones. con Cuéntanos discursos. un poquito aquí en la billetera de qué es la Canadian Chamber, cuántas empresas la integran, de qué tipo de sectores y cómo acompañan la negociación del Tratado de Libre Comercio. Mira, la Cámara Canadiense de Comercio cumple precisamente este año 35 de existir. Ajá. Es una cámara cuya vocación original es ser la interlocutora y representar los intereses de las empresas canadienses en México. Muy formalmente puedes decir de las empresas mexicanas de capital canadiense. Tenemos alrededor de 300 socios de todos los sectores. Uno de los más importantes por su peso es el minero, pero tenemos el sector aeronáutico, tenemos el sector financiero, tenemos sector manufactura, tenemos sector de Farmacéutico. servicios. ¿Sí? Y acompañamos al tratado solamente, digamos, posicionando los intereses generales de nuestros socios, que en este caso son los de simplemente tener confianza de que el gobierno de Canadá y el gobierno de México, y así lo pusimos en una carta que publicamos en un periódico de circulación nacional 3 días antes de que tomara posesión el presidente Trump, el decir que el TLC es el activo de política comercial más importante que tienen los 3 países, que hay que defenderlo y en todo caso, si se va a modernizar, que sea solo para mejorarlo. Un tema que ha sido recurrente es el tema impositivo. El caso minero es especial, ¿no? Aquí en México. Y es los una parte de la impuestos- renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y porque, Estados Unidos quiere bajar los impuestos. sí, además tú estás ahí con una iniciativa global como la de la OCDE, la BEPS, con tratados de doble no imposición, pero de pronto te salen con impuestos en un estado que, por Dios, ¿no? Se inventan impuestos de la manga locales, trompitos, ¿verdad? claro, Sí, y de sí. pronto te suben Que un cambian todo el impuesto al escenario año y te empresarial, elevan los costos de absolutamente. producción extraordinario. Hoy creo que el sistema impositivo en el sector minero es verdaderamente desventajoso frente al que tienes en Australia, en América Latina, en Estados Unidos y Canadá. Aunque también Eso está el tema de los pasivos sería ambientales que hay revisarlo. que tener en cuenta para que sea equilibrado. Sí, bueno, digamos, para contestar la primera pregunta, el escenario, digamos, más factible, si es que los 3 países son serios en realmente modernizar el tratado, es no ser demasiado ambiciosos para que alcancen los calendarios
de una negociación, insisto, que no se meta en demasiados temas sustantivos, porque no darían espacio para que se pudiera terminar. A México, por ejemplo, una negociación muy ambiciosa lo llevaría inevitablemente al 2018, y eso ya contaminaría la negociación y cualquier tipo de concesión que se haga. Entonces, idealmente tendría que acabarse a partir de usar como referente el TPP, la negociación, idealmente este año, en el 2017, con a lo mejor algún derrape en un mes o algo así en el 2018. Si no, no hay tiempo de que no se contamine. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Pensamos que hay una ventana de oportunidad para hacerle un pequeño lifting al tratado, pero no lifting, no estirada. Yo no me he estirado nada, pero no una cirugía mayor, porque no hay tiempo. Qué no genial. hay tiempo. Esa es un poco nuestra previsión. Chuléame el tratado, no me lo recompongas. Independientemente de eso, nuestra posición es animar a los dos países, México y Canadá, independientemente de la posición de Estados Unidos o de las incertidumbres que yo creo que serán crecientes y los temas políticos en Estados Unidos crecientes, de que se potencie esa relación, que se profundice. ¿Incluye lo fiscal? No, en este momento no está previsto que se incluya lo fiscal. Ahora, ustedes mencionan el tema fiscal en Estados Unidos. El mayor riesgo para Canadá y para Estados Unidos es una profunda reforma fiscal en Estados Unidos. ¿O para México? Para México, para México sin duda. Porque Estados Unidos, si pasara esa propuesta de reducir la tasa corporativa del 35 al 15, por ejemplo, y poner un Border Adjustment Tax, hay un cambio de baraja, hay un cambio de juego. Estados Unidos se convertiría en un magneto. Entonces, eso estaríamos en problemas. Bueno, simple y sencillamente usted ha visto y escuchado a Armando Ortega. Él es un personaje que tiene más de 18 años en el sector de comercio. Estuviste 18 años en la Secretaría de Economía con sus diferentes versiones, desde el inicio de la negociación del Tratado de Libre Comercio y hoy representando a las empresas canadienses en nuestro país. Sabes más de lo que mucha gente pudiera imaginar. Gracias, Armando, por estar en esta billetera. Muchas gracias. Lo esperamos la próxima semana aquí en La Billetera. Sin falta.